el enemigo va a distorsionar la mente. ¿A dónde nos va a atacar? En la mente. Porque la mente es el centro de batalla. Y si el enemigo logra controlar tu mente, también logra controlar tu cuerpo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Y en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que va a hablar desde una perspectiva bíblica, pero también desde la perspectiva del conocimiento de muchas cosas que Dios ha permitido que este hombre tenga en su mente y en su corazón. Así que, hermano, prepárese porque hoy vamos a hablar misterio. Así que, sin más preámbulo, Dios te bendiga, ungido. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, un honor estar aquí con ustedes, compartiendo con esta plataforma tan bonita que está llevando un mensaje para el crecimiento del pueblo de Dios. Ok, excelente. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde Mi vienes? nombre es Manuel Fernández, vengo de los Alcarrizos, me congrego en la iglesia Generación Viviente del pastor Gerald Félix. Ok, ¿a qué te dedicas? Yo soy coach de inteligencia emocional, soy conferencista también en esa área. También doy clase en el Instituto GB de la Iglesia Generación Viviente de Teología. Ok, excelente. Hermanos, ya ustedes saben, actívense, despierten su espíritu, alimenten su fe, porque hay palabra de Dios en este día. Así que, como siempre, nunca estoy solo, sino que estoy acompañado de un hermano, un amigo, un ministro de Dios, nuestro hermano profeta Christopher Aquino. Amén, Dios te bendiga, Venancio, ungido, es un honor tenerte con nosotros. Amén, Así que le pido la amén. ayudencia que comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende. Así que tome nota de lo que este ungido va a hablar en esta hora, que sé que lo va a direccionar y va a cambiar su mentalidad y su forma de pensar. Así sin más preámbulo, dejaré el ministro para que esté introduciendo el mensaje. Bien, vamos a hablar de un tema sumamente importante para esta generación. Amén. Estamos viviendo en un tiempo donde la generación de este momento ha crecido con matices muy diferentes al tiempo de antes, porque la tecnología ha avanzado, pero en muchas cosas nos hemos quedado atrás. Y cuando hablamos de que nos hemos quedado en muchas cosas atrás, estamos hablando de muchas emociones. Wow. Sí. De muchas emociones que no podemos dominar porque no han enseñado la ciencia y no han enseñado la psicología en muchas partes de que nosotros somos seres emocionales. Pero la Biblia no nos enseña que somos seres emocionales, ni que nosotros poseemos emociones. Y te preguntarás ahí dónde está, ¿cómo va a ser? Si todo el tiempo nos han dicho que somos emocionales. Pero si nos vamos al Génesis, en el momento en que Adán pecó, la Biblia registra que Adán y Eva se escondieron. Sí. Dios lo llama y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y ellos lo dice, Señor, estamos aquí, ¿pero dónde? Aquí estamos escondidos. Y el Señor le dice, ¿por qué? Porque tenemos miedo. La palabra registra y el Señor le dice, ¿y quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te enseñó a tener miedo? Lo que el Señor cuando confronta la vida de Adán. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Wow. Santo. Cuando somos creados a la imagen y semejanza de Dios, la Biblia dice que Dios es inmutable, que Dios no tiene sombra de variación, o sea, Dios no cambia. Dios no se maneja por emociones. ¿Usted se imagina que Dios se imaginara, que Dios se manejara por emociones? No hubiera un ser humano en la tierra que fuera capaz de resistir la ira de Dios. ¿Por qué? Wow. Porque nosotros los seres humanos somos seres que nos hemos adaptado por la caída. No nacimos con la consignación emocional, porque nosotros vinimos con una semejanza espiritual. Wow. Y cuando nosotros estamos varados en lo espiritual, nosotros controlamos lo emocional. El problema de nosotros es que creemos que la inteligencia es solamente tener una capacidad intelectual. No, eso va más allá. ¿Por qué? Porque la inteligencia es poder dominar las emociones. A lo que nosotros llamamos vida espiritual, la vida espiritual es una inteligencia. El problema es que muy poquito
de los creyentes dominan esto. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos procurado en mucha oración y vamos a los montes y gloria a Dios por eso, pero nos hemos olvidado porque creemos que la oración nos da poder. Pero la oración no nos da poder. La oración lo que nos da es sensibilidad. Y nos olvidamos de esto, porque la palabra de Dios es lo que nos da poder, porque la Biblia nos registra que la palabra de Dios son vida y son verdad. La palabra es la que crea. Pero dice, había algo en la mente del ser humano que Salomón con muchos detalles nos lo explica y nos dice que de tal manera sea nuestro pensamiento, así será nuestro proceder. Parece que había algo en los pensamientos. Wow. Pero es que los pensamientos del ser humano es donde está la mayor guerra. ¿Por qué está diciendo? Que de tal manera sean tus pensamientos, será tu proceder. No fue que nacimos en una consignación emocional. No, la Biblia dice que de tal manera sean tus pensamientos, así será tu proceder. Como nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado en una condición caído. ¿Verdad? Hemos aprendido lo que el Señor no nos enseñó, pero que nosotros fueron abiertos y el conocimiento hubo una expansión de conocimiento y ahora estamos metidos en el Yetzer Hara y en el Yetzer Tov. No sé si alguno de la audiencia sabe lo que el Yetzer Hara es, la inclinación hacia el mal. Explícaselo, porque hay personas ahí que tienen un alto nivel de conocimiento, pero hay otros que todavía no han entrado a esa terminología. En el Yetzer Hara, que es la inclinación hacia el mal, estamos inclinados por la condición del pecado. Sí. Pero no nacimos con la consigna de pecador. Nacimos con la semejanza de Dios en una vida sobrenatural y espiritual. El problema de muchos de nosotros es que cuando decimos que somos emocionales, no somos emocionales. Es lo que nos ha vendido la ciencia y con mucha mentira. Pablo decía, temo, hermano mío, temo. Wow. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vosotros sean persuadidos. Aquí hay una revelación de Pablo, porque Pablo era el hombre que más hablaba de pensamiento. Él dice, Pablo, que nosotros en Romanos capítulo 6, versículo 14 dice que nosotros somos esclavos a lo que decidamos obedecer. Y aquí Pablo abre un paréntesis muy grande, porque él dice que nosotros somos esclavos a lo que decidamos obedecer. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y me gustaría que te la hiciera tú que me estás escuchando. ¿Qué es la felicidad? Es la consigna más grande que el mundo ha querido descubrir. ¿Qué es la felicidad? Y Pablo nos enseña a nosotros qué es la felicidad. Había en un momento un entorno hostil con los discípulos, porque ellos estaban esperando un hombre que viniera a libertarlo, porque estaban cansados de la esclavitud de los romanos, estaban cansados del azote, estaban cansados de que los romanos lo ultrajaran. Cuando venían de la guerra le ponían una carga, y por eso que la Biblia dice, si te dan que camine 1 milla, camina 2. Porque le ponían los bultos, las cargas al hombre, lo cogían y tenían que caminar 1 milla hasta llegar al palacio romano. ¿Y sabe qué pasaba aquí? Que los discípulos ya estaban cansados de dar. Estaban cansados de dar y querían ser libertados porque querían recibir, querían tener una posición de poder. Pero el reino de Dios no venía para usurpar una posición de poder. Wow. Venía a traer una liberación en el mundo espiritual, pero Dios vino y dijo, yo vine a libertar a los cautivos. Dios. A dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos y a sacar a los oprimidos de la cárcel. Esa era la consigna de Dios y ese era el reino, lo que venía aquí. Pero los discípulos, en un momento reunidos, el Señor le dice, mis hijos, prepárense porque me voy y lo voy a dejar. Eso parece que lo llevó a un momento de tristeza y se reunieron. Se reunieron todos los discípulos allá y cuando están reunidos está uno diciendo, bueno, si el maestro se va, ¿quién va a ser de nosotros el líder? A lo mejor dijo Pedro, bueno, yo fui el primero, yo conozco al maestro, yo estoy aquí para defenderlo, yo voy a ser líder. Pero a lo mejor Juan dijo, no, espérate, que yo siempre he el que he estado recostado del hombro. Si yo sé, si alguien sabe de amar aquí soy yo.
Si abre, sabe lo que dar amor soy yo, porque yo siempre he estado recostado bajo el hombro del maestro. Pero me imagino Tomás que dijo, espérate, porque esto no es un asunto emocional, esto no es un asunto de cosas, aquí hay que cuestionar las cosas. Aquí hay que cuestionar, y yo soy el único que he cuestionado al hombre, que le he preguntado que cómo es esto, porque hay que preguntar, porque nosotros no podemos... Y el Señor, conociendo los pensamientos, va y se le acerca y le dijo, mis hijos tranquilos, que el que quiere ser mayor entre ustedes, que sea como el menor, que sea como el que sirva. El problema, ahí se les presentó un problema a los discípulos. ¿Sabe qué pasó? Porque los discípulos comenzaron a cuestionarse, ¿cómo así? Espérate, porque lo que nosotros ya no queremos es servir. Lo que nosotros no queremos es servir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cansados de servir, estamos cansados de pagar impuestos, pero Él ahora nos está diciendo que el que quiere ser grande, que sea como el que sirva. Wow. Jesús estaba rompiendo unos paradigmas estructurales, mentales que ellos tenían, por la cultura en la que vivían, por la opresión, y estaba rompiendo aquí en la mente patrones de pensamiento, patrones de conducta de ellos. Wow. Pero el Señor le dice algo más fuerte. ¿Qué le dice? Oye, ministro, lo que le dice al Señor, le dice lo siguiente. Pero ahora quiero decir otra cosa. Más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Por qué mejor dar que recibir? Aquí le rompió la creencia a estos hombres que estaban cansados ya de servir, que estaban cansados de dar. ¿Y por qué hablo de dar? Porque la palabra felicidad comienza con 2 sílabas. La primera es fe y la última es dar. Entonces, cuando tú dices felicidad, entonces primero tienes que tener fe para poder dar. Entonces, la felicidad es dar. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú no das para que el otro sea feliz. Tú das porque eso te hace feliz a ti. Vamos entendiendo, me gustaría que ustedes vayan poniendo sus comentarios ahí y vayan haciendo preguntas porque esto viene interesante. Sí, aleluya. Sí. Y hermano, cuando hablamos de los pensamientos, había un problema con los discípulos. Porque ellos querían ser felices, ellos querían ser libres. El problema es que lo que Jesús vino a traerle no era una felicidad temporal. Jesús vino a traerle una felicidad permanente. Ahora yo quiero abrir una pregunta allá a la audiencia y aquí a ustedes. ¿La felicidad es temporal o es permanente? Explique eso. La felicidad si es temporal o permanente. No pregúntele una pregunta a usted, porque usted es el expositor. Nosotros somos ahora los que estamos moderando este asunto aquí. ¿Es lo mismo felicidad o gozo en el término cristiano? Felicidad y gozo. No. Explíqueme qué es el gozo y qué es la felicidad. Primero, para no salirnos de la consigna exactamente. Mira, no hay felicidad temporal, no existe. No hay felicidad temporal. No existe. La felicidad es permanente. El problema de muchos de nosotros es que somos como pensamos. Y como pensamos somos. Y como pensamos. Y el pensamiento. Hay algo aquí. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. En adelante dice, porque las armas de nosotros no son carnales. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, las armas no son carnales, porque el estar en la carne es lo que te genera emoción. Desato. El andar en la carne es lo que te genera emoción, porque las emociones son fruto de la carne. Ahora, ¿qué son las emociones? Voy para allá. Él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Viene en el pensamiento, según la ciencia, dice que nosotros pensamos al día más de 70,000 pensamientos y duramos de 18 a 24 horas pensando. Oye lo que dice la ciencia. Ahora bien, si nosotros tenemos un pensamiento y Pablo dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, entonces ¿dónde se libra nuestra batalla? Nuestra batalla se libra en la mente porque es el campo de guerra. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a distorsionar? La mente. ¿A dónde nos va a atacar? En la mente. Porque la mente es el centro de batalla. Y si el enemigo logra controlar tu mente, también logra controlar tu cuerpo. Por eso dice Pablo que nosotros somos esclavos a lo que decidamos obedecer. Y ahí es que comienza esto maravilloso. Pablo dice en Efesios capítulo 4,
versículo 17 dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. Oye lo que dice Pablo, el entendimiento aquí en la mente, porque cuando no tenemos entendimiento estamos ajenos de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice Pablo. Y después que perdieron todo, dice, toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Hay una consignación. Y después más para abajo dice, de ese versículo, dice, renovad el espíritu de vuestra mente. Pablo estaba metido en una dimensión sobrenatural, porque él decía y hablaba siempre de la renovación. Cuando nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2 en adelante, dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema es que no es lo mismo entender que tener conocimiento. Mucha gente con conocimiento, pero con poco entendimiento. Mucha gente caminando ahí, hay gente que se va a los montes, sale de los montes de orar, lleno de conocimiento, pero cuando pasa la circunstancia baja a un grado emocional y actúa no como el hombre que entró a la dimensión de fe cuando estaba en el monte. Bajó creyendo que Dios lo iba a usar, pero las circunstancias lo hicieron creer que él no era la persona que Dios le dijo que era. Porque cuando tú no tienes el entendimiento, tu identidad es quebrada. Y aquí es donde vamos a hablar nosotros acerca de las emociones. Porque Pablo dice, en el mismo capítulo de Efesios 4, versículo 20 o 31, perdón, dice, quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo y toda clase de malicia. Mira que él no dice, Dios te quitará la amargura. Dice, quítese. Porque el quitarse la amargura no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad de nosotros. Es una responsabilidad de nosotros entrar en esta dimensión y reconocer que mi falta de carácter, mi falta de madurez, me puede llevar a mí a tener una amargura en el corazón. Y eso no me lo puso Dios. Y como Él no me lo puso, Él no me lo puede quitar. Ahora bien, cuando yo la reconozco y yo voy a intentar cambiar y le pido, Señor, porque yo tengo que reconocer. Él te dice, vení a mí, todo lo que esté cargado y cansado, pero si tú no vienes, va a ser feliz. La gente dice en la calle, Dios es la felicidad. Yo diría, la felicidad es una decisión. Tú eres feliz si tú lo decides. Pero te voy a hacer una pregunta porque estamos hablando de tema emocional. ¿El dolor es real? ¿Es real el dolor? Sí, es real el dolor. Usted se pellica y usted lo siente. Pero el sufrimiento es imaginario. Dígame que desate esto. Dios mío, suelte eso. Mira, hay mucha gente sufriendo por lo que la gente le hizo. Pero te voy a decir una cosa. Lo que te hizo sufrir no fue lo que la gente te hizo. Lo que te hizo sufrir fue lo que tú decidiste. Porque Pablo dice que nosotros somos esclavos a lo que decidamos obedecer. Si yo te ofendo ahora mismo, Christopher, si yo te ofendo y tú te ofendiste, lo que yo dije no fue lo que te ofendió. Lo que te ofendió fue lo que tú decidiste. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste en una condición emocional. Pero si tú lo decides en una condición espiritual, tú vas a dar cuenta que solamente lo que yo dije fue palabra. Pero la palabra no tiene efecto a menos que tú se lo des. Por eso dice Pablo que nuestras almas no son carnales, porque cuando nosotros andamos en una dimensión emocional, andamos con las armas de la carne. Sí. Y ahora mismo, como esta generación, tú lo confrontas con la verdad y tienes que decírsela de muy pasito porque puede ser negativa la verdad. Porque es más fácil creer a una realidad que a una verdad. Y el problema de la gente es que cree que la realidad es la verdad. Dios mío. Ahora yo quiero desatar esta palabra porque la realidad no es tu verdad. La realidad es que Satanás te dice que tú no vas a avanzar. La realidad es que Satanás te dice que tu momento ahora en el que tú estás se te va a hacer difícil levantarte y ponerte de pie. En el momento donde tú estás, Satanás te dice que tu realidad es que tú no estás avanzando, que está llegando este momento. Dios mío, tremendo, tremendo lo que está desatando el varón. Mire, pero ahora mismo es muy fuerte lo que está haciendo, lo que está diciendo, porque esa palabra de la realidad y la verdad es una palabra de que debemos de cuidar que no lo que estamos viviendo en la realidad se convierte en la verdad
de nosotros. ¿Por qué? Porque puede afectar lo que nosotros somos. Y como está expresando el varón, nosotros vamos a hacer lo que pensamos. Y me gusta mucho que usted esté tocando este tema, porque estoy viendo una generación que se está levantando y es una generación muy sensible, pero no sensible a la presencia del Espíritu Santo, sino sensible cuando es expuesto en la verdad de Cristo. Lo puede ofender cualquier cosa, pueden hablar de ello y ellos se quedan tranquilos, pero en el momento que tú les pones la verdad y en el momento que tú le hablas de lo que ellos tienen que hacer para ellos cambiar su situación, entonces en vez de pensar que tú lo estás ayudando, sientan que tú lo estás juzgando. Porque una de las cosas que yo quiero que notemos aquí, ya para que continúe con su intervención aquí en Excelencia, es que el espíritu no tiene emociones. No. En el espíritu no hay emociones. Pero el hombre, hay una creencia que el mismo Salomón y el mismo Pablo basan esta doctrina que habla de la tricotomía del hombre. Pero hay otro pensamiento que piensan que el hombre no tiene 3 partes, sino 2. Pero yo siempre me voy por la parte de que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. En el espíritu el hombre no tiene emociones, pero el hombre tiene algo que se llama cuerpo, se llama alma. El cuerpo y la alma en el momento de la caída comenzaron a trabajar en conjunto. Y en el alma es que están los sentimientos. Porque incluso la Biblia dice, Cristo hablando, cuando estaba en Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. Y la tristeza es parte de un sentimiento. La tristeza es parte de una manifestación de emoción. Pero una cosa es que usted se deje guiar por lo que su alma está diciendo, y otra cosa es que usted se deje guiar por lo que el Espíritu está diciendo. Por eso el apóstol Pablo nunca dijo viví según el alma. El apóstol Pablo decía siempre viví según el Espíritu. Y debemos de notar también que la Biblia habla y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando habla de corazón aquí no está hablando del órgano, no. Está hablando de lo interno del hombre. Le está diciendo no vivan por sus emociones, no vivan por sus sentimientos. Por eso es que hay gente que dice no, yo no siento hacer esto hoy, porque ellos viven por sentir. Y cuando tú vives por sentir es un problema, claro, porque eres inconstante en lo que estás haciendo. Así que continúe. Mira, eso que tú estás diciendo es tan profundo que esta generación necesita eso, sí, repetirlo algunas 100 veces. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás diciendo es la llave de la puerta al mundo espiritual. Dios, espérate. Wow. Es la llave de la puerta al mundo espiritual. Sí. ¿Por qué, hombre de Dios? Porque tanto como Dios como Satanás quieren 2 cosas. Y las 2 cosas es la misma. Quebrar tu voluntad. Dios mío. Las tinieblas y el mundo celestial quieren 2 cosas. 2 cosas. Quebrar tu voluntad. Quebrar tu voluntad. Porque si Satanás quiebra tu voluntad, te controla. Recuerda que dije ahorita que nosotros somos esclavos los que decidamos obedecer. Sí. Entonces, cuando tú obedeces, tú estás renegando la procedencia de donde tú vienes. Cuando tú obedeces a Dios, tú estás renegando la procedencia del mal. Pero cuando tú estás obedeciendo a las tinieblas, tú estás renegando la procedencia del bien. Y es por eso que esto es lo que abre esa puerta al mundo espiritual. Porque nosotros estamos llenos de cosas, de ideas. Pero cuando nosotros venimos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que cuando Eva fue engañada por la palabra. Pero la Biblia dice, si conoceréis la verdad os hará libre. Pero ¿de qué no va a ser libre la verdad? De la mentira. Sí. De la mentira. Por eso es que la Biblia dice, Pablo dice, en la palabra de Dios, dice lo siguiente: no ignoréis acerca de las maquinaciones de Satanás. ¿Y dónde se procesan las maquinaciones? En la mente. Y si en la mente, entonces todo comienza por un pensamiento. Por eso es que somos como pensamos. Todo se genera aquí. Si yo digo, wow, Christopher dijo algo de mí que yo no puedo creer que él lo haya dicho, porque él es mi amigo. ¿Y por qué él dijo eso? ¿Y por qué ahora, si yo siempre he sido así,
si yo lo he tratado bien, si yo nunca le he fallado, siempre yo he estado con él. Ahora la pregunta, ¿eso es dolor o es sufrimiento? Eso no es dolor, eso es sufrimiento. Porque el sufrimiento crea la realidad. Desato esto. Sí. El sufrimiento crea la realidad. Pero mi realidad no es mi verdad. Porque mi verdad es lo que Dios dijo que yo seré. Pero mi realidad me dice que en mi condición yo no llegaré. Por eso es que no es lo mismo. En la realidad todo el mundo tiene una percepción de lo que yo soy. Por eso es que hay gente que siempre anda buscando aprobaciones del otro. Por eso es que el otro siempre se está moviendo por lo que el otro diga. ¿Por qué? Porque no está creyendo a su verdad. Está viviendo en su realidad y la realidad siempre va a buscar la creación de algo. Porque la realidad no puede vivir sin la nada. Pero en la verdad tú puedes crear tu historia. Dios mío. Y darle forma a tu carácter. El problema es que la falta de carácter no hace vivir en una vida llena de emociones. La falta de carácter no hace... ¿Usted cree que hay, Dios mío, falta de carácter en el pueblo? Totalmente. Porque tenemos hermanos en la iglesia que no se le puede corregir. Ay, Porque cuando se le corrige, lo primero que piensan es cambiarse de la iglesia. Dios mío. ¿Por qué? Porque estamos en una temporada donde la capacidad emocional es muy mínima. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos gente dentro de la iglesia con mucha falta de carácter, con mucha falta de paternidad. Porque vivimos de hogares disfuncionales en donde tuvimos creencia o tuvimos enseñanza donde no han enseñado a defendernos. Y es que cuando nosotros vivimos una vida apartada de Dios, lo que aprendemos es a defendernos como hemos aprendido. Y ahí hemos aprendido a defendernos, como dice la gente, con uña y diente. Es que si tú me dices, yo te respondo. Sí. Yo no me quedo callado. ¿Sabe una cosa, Christopher? Sí. Si yo tengo un hijo y tú le dices, mira, si en verdad tú eres hijo de Manuel, ve y búscame esa piedra. Y él te dice, pero claro que yo soy hijo de él. Y él te va y te busca la piedra. ¿Sabe qué pasó ahí? Que mi hijo no está identificado con su padre. Porque si él está bien identificado con su padre y reconoce que yo soy su padre, él no tiene la necesidad de buscar la piedra. El problema es que anda mucha gente buscando la identificación del padre cuando tiene la identificación pero no la reconoce. Dios, por favor. Agárrala. El problema de nosotros hoy en día es que estamos buscando paternidad sin tener una identidad. Y estamos asociándonos con gente que no tiene identidad con el reino, pero tiene una identidad de padre, pero no te lleva al camino de la cruz. Por eso es que estamos caminando en una generación muy emocional. Por eso es que Pablo dice, ustedes ya en el proceso de su madurez deberían estar comiendo algo sólido, pero todavía hay que darle vianda. Todavía hay que darle mangucito, porque estamos en el proceso de ser grande ya y crecer en el espíritu, pero nosotros estamos viviendo en una dimensión en la carne, porque el que es emocional no es espiritual. Lo dijo. El que es emocional no es espiritual, porque el que es emocional no anda en el espíritu, anda en la carne. Por eso que dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son qué? Pleito, chisme, contienda, disensiones, herejía. Esas son las obras de la carne y todo eso que generan emociones. Ahora bien, las emociones, la gente dice, no, porque tú eres muy emocional. No, tú no eres muy emocional. Tú lo que tienes es malos pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque las emociones no generan los pensamientos. Son los pensamientos que generan emociones. Explica eso ahí, por favor. Explica eso, que esta generación necesitamos escuchar eso. Usted dice que usted es emocional. No. Usted lo que tiene es pensamientos negativos. Sí. Porque son los pensamientos que producen las emociones. Y las emociones producen deseo. Y el deseo produce acción. Y la acción produce hábitos. Y los hábitos producen que usted se vuelva una persona rutinaria en lo que cree. Pero lo que tú me dices a mí que desde los pensamientos es que
según lo que tú piensas, si van a ser Por tus eso emociones. es que la gente es como piensa. Si tus pensamientos son buenos, tus actitudes serán buenas. Si tus pensamientos son buenos, tu proceder será bueno. Pero si tu pensamiento acá, porque el problema es que muchas personas están viviendo una vida encarcelada en la cárcel del alma. Sí. La cárcel del alma. Por eso fue que el Señor dijo, yo vine a libertar a los cautivos y a sacar de la cárcel a los que están oprimidos. No de una cárcel física, es que mucha gente está preso dentro de su propia alma. Espérate. ¿Cómo alguien puede estar preso dentro de su propia alma que él tiene en su cuerpo? Claro que sí. Explica eso. Mira, en una ocasión, en Número capítulo 5, Dios le dijo a Moisés, Moisés, saca del campamento a todos los hombres que tienen, que se levantan mojados, lo dice la Biblia. Sí, sí. Y Moisés no entendía esto. Y cuando Moisés hace lo que Dios le dice, sacó un viaje de hombres que se levantaban con su mojado húmedo. Hay gente que tiene sueño húmedo y se levanta mojado. Y tú dirás, ¿por qué? La palabra simiente en el hebreo es la palabra cera, que quiere decir esperma. Hay una generación que viene en una dimensión. Cuando Dios habla con Abraham, le dice, Abraham, te voy a dar una descendencia, pero tu descendencia primero tiene que durar 400 años esclava antes de que llegue a obtener la tierra que te voy a dar. El hombre a quien Dios le da la promesa, también le da la oportunidad de que venga una descendencia que está caminando bajo la palabra que Dios le dio al hombre de la promesa, que es Abraham. De la misma simiente de Abraham salió también una simiente contraria. Porque esta es la hora de la unción. Salió una simiente contraria. Por eso tenemos a los madianitas, que fueron los opresores del pueblo de Dios. Tenemos su primer hijo, que salieron a la región todas de la ribera del desierto. Y cuando José fue vendido por sus hermanos, el pueblo que compró a José fue el pueblo de Ismael. ¿Verdad? Pero los descendientes de Ismael, ninguno salieron buenos porque salieron los musulmanes. Y son la gente que más guerra le han hecho al pueblo de Israel. Pero ¿de dónde salió eso? Salió del hombre a quien Dios le dio la promesa, de Abraham. El problema es aquí que todo viene con una mezcla. Todo viene con una mezcla entre el bien y el mal, el Yeser Hará y el Yeser Tov. Y tú dirías, el Señor en un momento le dijo, y a uno apartaré a la izquierda y a otro a la derecha. Sí. Y la gente dirá, bueno, eso será porque esa gente no hicieron la voluntad de Dios. Pero el Señor dijo algo, porque yo nunca lo he conocido. Nunca tuve. ¿Qué le está diciendo el Señor? Hay una generación de gente que Dios nunca la va a reconocer. Hay una generación de gente que Dios nunca la va a reconocer. ¿Sabe por qué? Porque su descendencia no viene de Adán. Viene de la descendencia de Caín. Y esta descendencia Dios no la va a reconocer porque no vienen de Seth. Vienen de Caín. Y usted dirá, varón, pero la descendencia de Caín murió en el diluvio. Oh, pareciera que fuera verdad. Pero la mujer de Sem era descendiente de Caín. Dios mío. Y por eso fue que esta mujer, cuando dio a luz, llamó a un hijo que se llamaba Canaán. Y la Biblia dice, le dijo Dios a Abraham, te voy a bendecir hasta que crezca el amorreo en la tierra. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay una consigna aquí? ¿Por qué hay una condición? ¿Por qué Dios le da una promesa al hombre, pero le dice que hay una condición hasta que crezca el amorreo? Pero el amorreo todo viene de la descendencia de Canaán. Y todos los cananitas, todos los cananeos eran homosexuales. Todos los cananeos eran homosexuales. Y tú dirás, pero el homosexual nace o se hace. No, el homosexual no se hace, el homosexual nace.
Espérate. Dios mío, espérate. Espérese. Esto hay que explicarlo con cucharita Sí, voy para allá. y por la Biblia, Por la Biblia. para que esta gente escuche lo que se va a hablar. El homosexual no nace, no se hace, nace. Nace. Entonces, no es una elección, No. ya está destinado a ser homosexual. Sí. ¿Cómo así? Voy a desatarlo aquí. Explique eso. Cuando nos volvemos al Génesis, que viene la caída de Satanás aquí, los demonios nacieron sin cuerpo. Perdón, no nacieron sin cuerpo, vinieron sin cuerpo celeste. Sí, O sea, ellos tienen que encarnar. sí. ¿Y cómo encarnan? ¿Y cómo encarnan los giborines? Los hijos de Samael, los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás encarnan en cuerpo a través de los espermas de los hombres. Por eso Dios sacó al pueblo de Israel que tenía sueño húmedo, porque los espíritus en cubo llegaban allá y le robaban los espermas. Y cuando había una violación y cuando había una persona que fue ultrajada, de ese acto venían personas distorsionadas. Y esos espermas eran metidos ahí dentro de los demonios en cubo. Entonces esos espíritus encarnaban a través del semen en la vida de la gente y suprimían el alma, y el alma ya no era controlada por ellos mismos, sino por estos espíritus. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que los homosexuales son la unión de un espíritu con un esperma. Sí. Y da como resultado, entonces, no tienen, esa gente no tienen la oportunidad de salvarse, porque Tienen. son demonios. Tienen la oportunidad de salvarse. Por eso que él dice, yo vine a libertar a los cautivos, a sacar de la cárcel. ¿Ves? Entonces el Señor tiene que sacarlo de la cárcel que tienen dentro de su propia alma. Pero ¿cómo lo inmaterial se va a hacer materia de esa manera? Si todavía no hay un cuerpo creado cuando es esperma. Si solamente es un esperma. Ese es el misterio, porque todo viene por descendencia y todo viene por dos líneas. Y yo te dije ahorita que la palabra cera es la palabra esperma. Entonces se hace porque cuando es un esperma, ¿está normal, está puro? No, porque En el término de pecado, porque el mismo salmista dijo, en pecado fui concebido, pero ya en el término de la homosexualidad, que no sé en qué pensamiento usted tiene de la homosexualidad, si la homosexualidad es algo natural o algo espiritual. nunca es algo natural. Ok. Es algo totalmente espiritual. Entonces quiere decir que hay una interferencia espiritual sobre esa persona. Pero tú, cuando vienes con el alma interferida, tú no decides porque estás oprimido y tu alma ha sido quebrada. Entonces tú no tienes una elección propia, sino que tú tienes un dominio. Y cuando tú tienes dominio, ya tú no te manejas, te manejan. No sé si me doy a entender ahora. Sí. Es lo que yo estoy explicando. Yo no estoy diciendo, para que me entienda la audiencia. Sí, no, tiene que las personas que son homosexuales porque decidieron ser homosexuales. Eso es una mentira. Las personas son homosexuales porque vinieron con el alma interferida. Vinieron con el alma suprimida y fueron esclavos antes de nacer. Porque lo que el espíritu suprimió en la vida de esa gente fue el esperma, antes que tuviera conciencia. Porque teniendo conciencia la gente, entonces la gente tendría que tomar una decisión. Pero es más fácil suprimir lo que no tiene conciencia, porque no tiene que hacer una elección. No sé si me doy a entender ahora. Sí. Así que, hermano, miren, por eso estamos hablando de las emociones y de dónde vienen. Los espíritus se alimentan de hábitos. No hay espíritu de droga. No hay espíritu de homosexualidad. No hay espíritu de homosexualidad. No hay espíritu de borrachera. Hay espíritus que se alimentan de hábitos y se enseñorean de los hábitos que nosotros estamos haciendo. Pero todo hábito llegó por un pensamiento. Todo hábito vino por un pensamiento. Vuelvo de nuevo a lo que estábamos al principio. Todo hábito es por un pensamiento. Entonces nosotros somos como pensamos y los espíritus suprimen nuestra vida según lo que nosotros pensamos. Pero hay gente que viene suprimido antes de nacer. Porque cuando nacieron vinieron fruto de una violación. Y ese esperma no venía puro, venía quebrado. Pero eso es que Pablo dice en su palabra, dice que hay gente que no son puras. Y ahí es
Cuando Pablo también dice que nosotros somos uno, cuando nos unimos con una mujer en yugo desigual y nos unimos, hay una interferencia de espíritu, ¿sí o no? Sí, Dios mío. Y cuando hay una interferencia de espíritu, los espíritus lo único que hacen es suprimir el alma, encasillarla y llevarla aquí a la cautividad. Por eso nosotros somos esclavos los que decidamos obedecer. Por eso tenemos gente rebelde dentro de la iglesia que tú no sabes el por qué ellos no pueden tener un encuentro con Dios. El por qué ellos no pueden ser diferentes. Le cuesta madurar. Y es porque están esclavizados dentro de su propia alma. Uf, tremendo lo que este hombre está soltando. Vamos a hacer una segunda intervención para tocar estos temas de manera detallada, precisa y concisa como él lo está haciendo. Así que, hermanos, el tiempo ha llegado. Por lo tanto, se ha acabado el tiempo, Ungido. Sabemos que, Un placer. pero, Dios me le Dios bendiga mío. mucho. Estamos para ayudar al pueblo de Dios. Somos un ministerio, se llama New Vision Life Transformation, nueva visión de transformación de vida. Estamos trabajando lo que es mentoría. En la mentoría estamos trabajando liderazgo bajo fuego. Hay gente que son muy emocionales cuando entran ahí bajo fuego, entonces aprenden a tener carácter. Lo estamos haciendo de manera personal, las mentorías, en liderazgo, en organización. También enseñamos a la gente a predicar, enseñamos a la gente a tener oratoria, enseñamos a la gente a tener una comunicación efectiva, a ser proactivo, a ser divergente. Wow, excelente, excelente. Ver de que un ministerio no solamente se está levantando a buscar fama, sino a formar líder competente para este nuevo pacto. Así que, hermanos, hermanas, ha sido un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes. Me siento bendecido, me siento agradecido de que ustedes siempre estén sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Cristo Flaquín. Y Manuel Fernández. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.